De Anthony Mann dijo un crítico, y lo caracterizó de una manera absolutamente perfecta, que habló del gusto de Anthony Mann por organizar el espacio y el decorado en figuras de emoción y de espera. Lo de espacio y el decorado tiene su razón de ser porque así como la utilización de la mítica utilización perfecta del espacio en Mann, pues ya es casi un tópico, no todo el mundo sabe que las escenas de exterior noche se hacían todas en las películas en decorado. Tenían esta especie, imagino que tampoco tenía nada que ver en la utilización de la noche americana, sino realmente se me escapa. Vosotros que sois hombres de cine a lo mejor podéis contar por qué utilizaba para los exteriores noche y los interiores noche, claro, los decorados. Bueno, en esas figuras de emoción y espera en espacios y decorados, Anthony Mann conduce y construye, a través de su guionista también, naturalmente, unos caracteres nobles, a veces de vida turbia o difícil, como la propia de estos dos genios geniales, Stewart y Kennedy en Horizontes Lejanos, sometidos siempre a pruebas realmente graves, y todo esto lo conduce con un dominio y una eficacia y una contención absolutamente únicas y perfectas, como los mejores. Más allá de la road movie, que es la película de la que habéis hablado muy bien, claro, es decir, por supuesto, es decir, yo creo que antes que el road movie con autos, pues naturalmente el western ya es un sistema de road movie. Yo creo que ese héroe solitario, normalmente en toda la tradición, y específicamente en Anthony Mann, tiene, y yo siempre lo he pensado, y me alegra coincidir con otro buen amigo mío, crítico Miguel Rubio, tiene una lectura, que yo creo que no es exagerada, existencialista. Y me voy a explicar rapidísimamente. Es decir, Anthony Mann, yo no creo que fuera un hombre de unas lecturas especialmente amplias, y mucho menos, ocurre en general a los norteamericanos, de literatura extranjera. Pero realmente esos personajes suyos que en encrucijadas tienen que elegir por principio, y tienen que elegir entre circunstancias muy serias, y se comprometen en la elección, tienen muchísimo que ver con la moralidad del primer, de que hablaba el primer Sartre y el primer Camus. De manera que a mí no me parece extravagante hablar de un cine existencialista al hablar de Anthony Mann, entre otras cosas porque leyera o no leyera, estaba en ese tiempo, imagino, estaba en el aire del tiempo, que influye mucho. Luego, respecto a las otras maneras de entender el western, bueno, pues podríamos hacer, también nos gusta mucho, como a ti y a mí, las listas y hacer listas, pues las analogías y diferencias, igual que Hawks es la épica en grupo, o Ford es el gran lírico de la fundación de su país, o Walsh es la intrepidez, la alegría y la rapidez llena también de inteligencia. Pues Mann realmente es eso, es decir, el héroe individual con un perfil que podríamos llamar existencialista, de elegirse y de responder por lo elegido. Muy bien, muchas gracias. Lo que pasa, Antonio, que acabas de citar John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Anthony Mann, es el siglo de oro del western, que están ante los grandes maestros. Se fue, en aquella época, se les fue la mano un poco a algunos críticos, y yo creo que no tuvo la reivindicación que merecía. Cuando fue expulsado del rodaje de Espartaco, después de haber rodado 2 semanas, en una de las semanas rodó todo lo de las minas de azufre, que queda ahí, que es una maravilla, porque decía que no estaba capacitado, decía Kirk Douglas, que era el productor, para hacer ese tipo de películas. Es curioso las vueltas que da luego la vida, porque más allá de que hiciera el Cid, que es uno de los grandes epics de la historia del cine, vuelve a contratar Samuel Broston, y hace La caída del Imperio Romano, cuya primera mitad ha sido calcada en Gladiator prácticamente. Marco Aurelio, la nieve, las batallas, es igual, y dijeron que no estaba preparado para hacer ese tipo de películas, con lo cual la película que gana los Oscars con Gladiator realmente ha salido directamente de la visión que tenía, no ya del paisaje o de los personajes, sino de cómo debía contarse. Porque yo creo que lo que es Anthony Mann es uno de los más grandes narradores, por un lado, que ha dado el cine, y luego de los mejores... si no exactamente cameraman, como saben ustedes, es el que lleva la cámara, pero sí encuadrador, no sé cómo se diría. Creo que es uno de los tipos que mejor puede llegar a un lugar y decir, la cámara va aquí y vamos a ver esto, porque no hay un plano en ninguna de sus películas. Y ya sea su punto de vista, digamos, húmedo,
junto al agua, o árido, como puede ser en El hombre del oeste, en lugares casi desérticos. Decía Godard, en una crítica famosa del hombre del oeste, que desde Griffith no había tenido él la sensación de que ningún otro cineasta hubiera estado reinventando el cine, que cuando veía esa película entendía que era esa la palabra, además, volver a coger los elementos que había producido la creación del cinematógrafo y utilizarlos para contar historias, para transmitir emociones. Yo creo que Horizontes Lejanos es un ejemplo clarísimo de ese tipo de película que va en progresión y en marcha, esa sensación que se tiene, que vas viajando con la película en la butaca, ¿no? Y en cuanto a lo que decía mi amigo Antonio Sarrión, no es que le gustara más, lo que pasa que en esa época del cine la mayoría de las escenas exterior-noche se hacían en interior-día, porque naturalmente se hacían en decorado, en estudio, y entonces era mucho más fácil trasplantar 4 docenas de árboles, un poco de hierba y hacer todas las escenas estas que necesitaban iluminación en la cara de los actores. Esta película está rodada en exteriores naturales por un lado, y luego en el backlog de la Universal, en ese donde está el barco, el flapper, ese flipper, lo hemos visto muchísimas veces, ese lugar con esa especie de charquito que ellos lo utilizan también, y luego naturalmente en decorado. Creo que es una fiesta para cualquier aficionado al cine, una de las más grandes películas de nuestra infancia. Yo creo que es una película en este aspecto inolvidable. Y batir palmas también por uno de los directores de arte, de los decoradores, que fue luego director, Nathan Juran, que creo que hace un trabajo espléndido y que luego tenemos la sensación de que esas películas que nos vuelven a recordar estas no tienen más que es que hay un patrón, y ese patrón es esta especie de salón donde está la chica, por cierto, maravillosa Julie Adams, como en una reja para que no pueda entrar y robarla. En fin, creo que es una verdadera maravilla, con frases de Borden Chase tan maravillosas como esta que tengo yo apuntada, que dice: pero no estabas con nosotros, y dice: no, imbécil, vosotros estáis conmigo. De este tipo está llena toda la mitología del western, pero esta es una película aún así especial. Con todos ustedes, Horizontes Lejanos, de Anthony Mann. Aquí llegamos de las tierras de los western, que nos parecerán todas iguales, pero son muy diferentes. Esa montaña que preside toda la película, luego hablaremos de ella, es maravillosa. Y está muy bien hecha cuando se reproduce en Forillo. Es curioso, está muy bien. El Forillo queda muy bien también. La película se estrena en el año 52, se filma en el 51, y nosotros la vemos más o menos en esa edad de que todos añoramos ya el tener pantalón largo, pero todavía nos queda mucho. Es una España que está racionada, existe el racionamiento, y se declara libre la venta del aceite y la carne, precisamente en el año 52, pero ya se suprime el racionamiento del pan. Eisenhower cesa como general en jefe de las tropas de la OTAN y se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que naturalmente ganará a final de año. La ONU inaugura su sede permanente en Nueva York. Muere Jorge VI, rey de Inglaterra, le sucede su hija mayor Isabel. Miguel Miura, uno de los grandes del humor en España, estrena Tres sombreros de copa, que había sido escrita el año 1932, o sea, 20 años antes. Se tiene la sensación de descubrir una obra realmente de las grandes del teatro español del siglo XX. Uno de los acontecimientos, no en España, pero sí en lo que entonces llamaba el mundo lejano que veíamos por el nodo, es el estreno de una película que se llama This is Cinerama. Esto es Cinerama, se llamó en España cuando se estrenó 3 años después o 4. Es un procedimiento de una gran pantalla que trata de hacer que los espectadores abandonen la televisión, porque todavía es en blanco y negro, pero ya empieza a quitar espectadores. Cinerama se proyectaba, el único problema que tenía es que de las 3 proyecciones no estaban muy bien hechas las uniones, y entonces había algún problemita, pero bueno, que luego se subsanó ya con alguna película como la del nacimiento del oeste, como el oeste fue conquistado. De todas formas, la conquista del oeste. De todas maneras, Cinerama no pasaba a ser un documental. Eso sí, tenías la posibilidad de ver el Cañón del Colorado, Venecia, el Papa, en fin, era como un gran documental que tenía una liturgia estupenda, porque había una música sinfónica, se escorrían las cortinas de aquella pantalla gigantesca, y se tenía la buena idea de proyectar un documental muy pequeñito, menos todavía que en el formato normal de lo que era el nodo, con lo cual cuando se abría aquello y se iluminaba de luz, bueno, yo recuerdo que en Madrid fue el Albéniz, en Barcelona el Florida, que lo vi en los dos, era impresionante, claro, el sonido aquel y esa imagen era tremenda. En el Teatro Español se estrena La tejedora de sueños, de Antonio Boro Vallejo, autor ya consagrado por Historia de una escalera, que, como saben ustedes, había padecido
encarcelamiento, estuvo incluso durante casi 40 y tantos días no sabiendo si iba a ser el último de su existencia porque estaba condenado a muerte. Luego tuvo la suerte de que le anularon esa pena, salió y escribió esa obra. Muere también el filósofo Benedetto Croce y el poeta Paul Leluar. Y digamos, para terminar, porque este es un año que hemos hecho también en muchas ocasiones, que se detiene al socialista Tomás Centeno, que meses más tarde fallece en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de Madrid, oficialmente